México ha utilizado sus recursos energéticos de manera irracional y contraria a nuestros intereses. Hoy en día el 70% de la exploración y de la extracción de crudo la hacen empresas transnacionales. Se han cerrado 20 plantas petroquímicas en los últimos 9 años y la electricidad es generada aproximadamente en un 40% por empresas transnacionales. Esto representa un extraordinario costo histórico de oportunidad y de altos precios para los mexicanos. México exporta crudo, no invirtió durante los últimos años en refinación y en petroquímica, de manera que hoy importamos el 40% de la gasolina y del orden de 19,000 millones de dólares anuales de petroquímica. Y al mismo tiempo, esos recursos de la renta petrolera, tan solo del año 2000 al 2006, generaron impuestos por más de 250,000 millones de dólares que fueron pagados por Pemex al gobierno federal. Estos 250,000 millones de dólares de impuestos fueron gastados básicamente en gasto corriente, no se invirtieron en el sector energético. En el caso de la electricidad, se hicieron modificaciones que incluso la Suprema Corte declaró inconstitucionales para que hubiera proveedores llamados independientes, particulares, principalmente empresas transnacionales de energía, que hoy generan este 40% de electricidad. Esto tiene un alto costo para los mexicanos por varias razones. En primer lugar, estas inversiones, la Comisión Federal de Electricidad reconoce una tasa de interés de 12,5% anual en dólares. Si estas inversiones hubiesen sido hechas por el organismo del Estado, por una entidad pública, hubiese podido hacer estas inversiones a una tasa, digamos, del 6%. Ese diferencial en el costo financiero se refleja en las tarifas y lo estamos pagando todos los mexicanos. Por otro lado, la opción tecnológica de utilizar gas natural en plantas de ciclo combinado también resulta muy costosa, porque se deja de utilizar el combustóleo que se pudiera producir en las refinerías de Pemex, con lo cual se afecta tanto la eficiencia y la posibilidad de hacer refinerías de bajo costo por parte de Pemex, como por el otro lado se hace un desperdicio de este potencial energético de utilizar combustóleo. Adicionalmente, estamos quemando del orden de 500 millones de pies cúbicos de gas, porque la Secretaría de Hacienda no autoriza las inversiones a Pemex para precisamente capturar todo ese gas asociado a la extracción de crudo. De forma tal que esto establece un esquema muy irracional, porque México no es un país petrolero. Lo quiero repetir. México no es un país petrolero. Tan solo disponemos del 1% de las reservas de crudo en el mundo. Por consiguiente, esta explotación aceleradísima, sin darle valor agregado, de un recurso estratégico no renovable, tiene un altísimo costo para la actual generación y para las futuras generaciones de mexicanos, porque es algo que deberíamos de utilizar como renta para la creación de más riqueza. Deberíamos de utilizarlo exclusivamente para inversión, y en cambio lo estamos dilapidando irresponsablemente para compensar el boquete fiscal de un arreglo que nos vincula a la economía global en forma muy injusta y asimétrica. En México, el universo de personas morales tributa aproximadamente 2.5% del PIB como impuesto sobre la renta empresarial. En países como Japón,
Esto equivale aproximadamente al 16% del producto japonés. Y el promedio europeo oscila entre el 12, 14, 15% del Producto Interno Bruto. Este diferencial de recaudación, de aportación, que no tributan sobre todo las grandes corporaciones y sobre todo corporaciones extranjeras, ha sido cubierto mediante la utilización de la renta petrolera. Esto entonces nos impone una utilización irracional que está llevando a esta nación a una condición inevitable de colapso económico y, por lo tanto, social y político. México no ha crecido ni va a crecer. México está imposibilitado de crecer porque ha destruido su tejido productivo, ha destruido su tejido empresarial. Tan solo en lo que va de este gobierno, en estos primeros 3 años, según los datos del Sistema de Información Empresarial de la Secretaría de Economía, y solo en una tercera parte de los estados del país han desaparecido 76,000 empresas. Hemos perdido más de 1 millón de empleos durante los últimos años de este gobierno. Y no hay condiciones para que esto se autocorrija. Se requiere una revisión de fondo de la economía política nacional y de su inserción en la economía global.